Listo, entonces ya estamos justamente con la hora. Buenos días con todos, buenos días con todas. Sol, buenos días. Y pues nada, vamos a continuar con la ponencia que desde el día de ayer se ha venido llevando. Y por lo que tengo entendido, hoy vamos a trabajar lo que es la conceptualización de la violencia de género y espero que lo disfruten. Nos vemos, ya saben, cada cierto tiempo tendremos un descansito y pues con todo estamos detrás de cámara si es que si es que necesitan algo. Igual, Sol, aquí estamos si es que necesitas alguna cuestión. Que les vaya súper bien. Perfecto, muchas gracias. Bienvenidos a todos, espero que tengan una muy buena mañana. Y sí, justamente hoy vamos a hablar lo que es la conceptualización de la violencia de género y los tipos de violencias y cómo distinguirlos, ¿no? Entonces, la violencia de género es una problemática que se encuentra como la tercera causa de muerte más probable a las mujeres que no sea por una causa natural. La OMS la ha descrito como una epidemia que afecta a 1/3 de la población femenina en todo el mundo. Entonces, entendiendo que la violencia de género es cualquier acto físico, psicológico o sexual que cause un daño a la víctima o muerte a la misma en relación de poder, donde el detonante es la condición de ser mujer y o sus diversidades en una estructura sexista del agresor, donde la agresión se ve estructurada a partir del patriarcado, ¿no? Si queremos hacer un trabajo en materia de intervención y violencia de género, es fundamental tener en claro este concepto y qué tipos de violencia puede sufrir una mujer, ¿no? Y sus diversidades también, ¿no? Por el hecho solo de ser, ¿sí? Es importante también conocer qué contextos nos podemos encontrar, esta violencia y qué nuevos tipos están surgiendo actualmente. La definición de violencia de género se ha ido forjando a lo largo de diferentes encuentros en las conferencias mundiales de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, esto ya lo revisamos un poco el día de ayer, pero aquí les menciono nuevamente las más importantes de las convenciones, ¿sí? Por ejemplo, en 1945, cuando las Naciones Unidas comienza a defender la idea de la necesidad de trabajar por la igualdad de la mujer y trata de minimizar estas desigualdades que existen entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Pero no fue hasta la conferencia de México en 1975 cuando se comenzó a llevar a cabo un trabajo exhaustivo sobre esta materia. Y fueron después las 4 conferencias mundiales de la mujer, que si las mencionamos así, bueno, que sí les mencionamos ayer, que tienen 3 ejes fundamentales y fueron precisamente que buscaban la paz, la igualdad y el desarrollo. Estos términos ya los revisamos, recordando que el punto más importante era en la conferencia de Nairobi de 1985, cuando se vio la necesidad de analizar la paz, ¿no? Que la paz no solo se da en un conflicto bélico, y comenzó a analizarse en el día a día, en el ámbito doméstico y en la vida pública de la mujer, ¿no es cierto? Y posteriormente, en 1993, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia de Género, donde se define lo que es la violencia contra la mujer, ¿no? En el artículo 1. ¿Qué dice? Que la violencia contra la mujer, que se entiende como todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como todas las amenazas tales como los actos, ¿no? La coacción o la privación, la arbitraria arrebato de la libertad, tanto si producen en la vida pública como en la privada, ¿no? Bien. Entonces, después en el marco de la celebración de la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín, en 1995, el concepto de violencia sobre la mujer dio un giro en su perspectiva y pasó a ser la violencia por motivo de género, ¿no? Definiéndose esta como la violencia por motivos de género es una discriminación en el sentido de la definición del artículo 1 de la Convención y
que la discriminación contra la mujer es una de las causas principales de dicha violencia. Por otra parte, destaca que la violencia por motivos de género impide gravemente que la mujer goce de sus derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La recomendación general número 19 sitúa a la violencia por motivos de género en el marco de los derechos humanos. Los estados organismos del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, así como los investigadores y las mujeres que individualmente utilizan este marco para prevenir, combatir la violencia contra la mujer, tienen para mejorar la rendición de cuentas, ¿no? Para ponerles un ejemplo en lo que voy a basar los datos y estadísticas en mi conocimiento y así podemos manejar más o menos los casos, es la zona que van a ser de Argentina, ¿no? Entonces, la definición aceptada por la Constitución Legislativa de Argentina es la Convención de Belén do Pará, que ayer ya la revisamos, y para los 33 países adheridos a la misma, la cual es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que en la actualidad, dentro de la violencia, también abarca múltiples diversidades de identificación de género, como es cualquier agresión fomentada a mujeres y población LGBTIQ+, tales como el transfemicidio, travesticidio, feminicidio, femicidio, que siguen siendo estas las más extremas, ¿no? Bien. La violencia de género como una problemática social, ¿no? Entonces, otro concepto importante que debemos manejar en perspectiva de género, que es la perspectiva de género, mejor dicho, que es la visión científica, analítica y política sobre las mujeres y hombres que propone eliminar la causa de opresión de género como igualdad, la injusticia y la generalización de las personas basadas en el género a través de la equidad. El adelanto y bienestar de las mujeres se contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y hombres tengan el mismo valor. La igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y la representación política y social en los ámbitos de la toma de decisiones. Es la consideración sistemática en el conjunto de la actividad política, social, en la economía, en el ámbito profesional, institucional, de las diferentes situaciones o condiciones de vida que obstaculizan o limitan la participación y los recursos y los derechos de las prioridades o necesidades de los valores y comportamientos de los hombres y mujeres. Entonces, esto está determinado por los roles tradicionales que se ejercen en la sociedad, ¿no? La incorporación de la perspectiva o análisis de género en la actividad profesional, especialmente en la intervención con mujeres víctimas de violencia de género, es estrictamente necesaria, ¿sí? No se puede hacer una intervención o aplicar la clínica a una víctima de género si no tenemos esta perspectiva, ¿no? Pues se trata de una herramienta que permitirá dar respuestas más informadas, adecuadas y equitativas, analizando las causas que generan las desigualdades en caso por caso y evaluando la posibilidad de modificarlas y fundamentalmente elaborando propuestas, ¿no? De acciones para modificar las desigualdades y así contribuir a la prevención, tanto porque nuestro papel también juega en la prevención, ¿no? Desde la psicoeducación y luego en la erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Ayudando a que salgan de este ciclo y proponiendo nuevas intervenciones, propuestas en el ámbito público para que se erradique, ¿no? La complejidad de este fenómeno requiere soluciones que no se limiten a bailar o intervenir solo sobre las consecuencias, ¿no? Vimos que la legislación de por sí no es suficiente ayer y más allá de eso, mucho no nos sirve cuando ya la mujer está muerta, ¿sí? Entonces, nuestro papel como agentes de cambio es abordar las causas
y lo que subyace a los actos de violencia, ¿no? Es decir, el modelo dominante que perpetúa la discriminación de las mujeres. Y aquí es donde nosotros tenemos que actuar, ¿no? La única diferencia que existe real entre el hombre y la mujer es el sexo, ¿no? Y el resto son construcciones sociales y culturales. Los roles son diferentes y contrapuestos entre hombres y mujeres y se aprenden a través de los agentes de socialización. Entonces, esto de los agentes de socialización es muy importante porque nuestra intervención tiene que tener enfoque también en estos agentes de socialización, ¿no? La familia, la escuela, la comunidad y los grupos en que se participa. A partir de ellos van a crearse estos roles y estas construcciones sociales que van a atravesar o por el machismo o por la perspectiva de género, ¿no? Y nuestra inclinación siempre va a ser a que se haga a partir de la perspectiva de género para poder ir erradicando estas desigualdades. La igualdad en derechos y deberes es algo que es tanto responsabilidad de los hombres como de las mujeres. Y por eso aspiramos y no debe estar condicionado por el sexo ni por el género, ¿no? La violencia contra las mujeres requiere no solo su visibilización como un problema social y de salud pública, sino una distinta perspectiva de análisis y una forma de abordar su explicación, evitando interpretaciones basadas en su consideración de un problema individual o privado, ¿sí? No sé, aquí hay un... ¿Están viendo las diapositivas? ¿Sí? Sí, sí se ven. Bien, bueno, gracias. Perfecto, bien. Bueno, desde aquí, ver un cambio fundamental es que es el traslado de la definición de violencia hacia el sexo de la mujer y ver la diferencia entre la violencia por género, ¿no? Que es un principio que se marca en la Convención de Pekín en 1995, que ya les había mencionado ayer, ¿no? Y se atribuye solamente a la mujer, precisamente porque ya se ha mencionado antes todas las investigaciones, intervenciones, y la legislación se debe marcar desde las estadísticas y los datos objetivos. Es decir, como les mencioné desde un principio, la violencia de género principalmente se dirige hacia las mujeres en razón de que los datos que podemos observar y comprobar es que es la tercera causa de muerte, ¿no? Entonces las estadísticas nos muestran que es una problemática que afecta a las mujeres. Sin embargo, en la actualidad, en la perspectiva de género que tenemos que tener, vemos que esto se extrapola a las minorías, ¿sí? Y como hemos visto, el feminismo siempre ha incluido estas minorías dentro de su lucha, ¿no? Es decir, estas minorías también se ven afectadas justamente por la violencia ejercida desde una misma raíz que es el patriarcado, ¿no? Bien, entonces, por ende, es importante que podamos distinguir los conceptos entre género y sexo, ¿no? La diferencia entre el sexo es que son las características biológicas, fisiológicas que definen a los hombres y a las mujeres. Y en cambio, el género son los roles socialmente construidos, los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada, porque no en todas las sociedades tienen el mismo género, ¿no? El mismo rol de género. Entonces, dependiendo de la sociedad determinada, se considera apropiado a cada sexo, ¿sí? Bien, entonces, por ende, es importante la diferencia entre el sexo y el género. El sexo alude al conjunto de características genéticas y a las diferencias biológicas, ¿no? Mientras que el género es lo más social y cultural, ¿no es cierto? Y aquí se dividen sus funciones. Estas diferencias se pueden modificar y de hecho cambian según el tiempo, ¿no? Como vimos, el papel de la mujer fue evolucionando a lo largo del tiempo y en diferentes espejos, ¿no? Ahora ya no nos reflejamos tanto en el espejo eurocéntrico, pero antes nos mirábamos mucho, ¿no? En ese espejo, ¿cierto?
Y según el contexto, la clase social, la etnia, la edad o la cultura. Los roles de género son pautas, valores y comportamientos asignados tradicionalmente del modo desigual a hombres y mujeres. Y mediante los procesos de socialización se transmiten por cada cultura y son asumidos por las personas de uno o otro sexo, ¿no? Mediante la interiorización. Esto se puede transmitir tanto en el espacio doméstico como en el espacio público, en los servicios de cuidado de las personas, a través del poder y la autoridad. También está la dominación que se producen a través de estos roles, y la consolidación de los roles de género en estereotipos transforma la diferencia biológica entre uno y otro sexo, que se vuelven desiguales en las sociedades, ¿no? Fruto de esto, en un sistema basado en construcciones sociales y culturales en las que se ha transmitido y consolidado una supremacía de lo masculino sobre lo femenino, entonces el género nos ayuda a conceptualizar lo que es la violencia que se ejerce por los hombres sobre las mujeres, ¿no? Situar que las desigualdades son roles y las desigualdades están relacionadas con el poder. En el centro del análisis de la violencia es imprescindible para desarrollar estrategias de transformación tanto personal como en el ámbito social que permitan la erradicación. La violencia hacia las mujeres está enraizada en los comportamientos prescritos, ¿no? En normas, en actitudes basadas de género, en estos valores familiares. Entonces, el discurso está aprendido de lo que significa masculinidad y feminidad. Todos tenemos una conceptualización, ¿no es cierto? Que ya si nosotros hacemos este ejercicio de lanzar palabras y ver qué primera imagen hacemos alianza, vamos a ver que nosotros ya tenemos un constructo de lo que creemos que es la feminidad y que es la masculinidad. Y a partir de esto está basado en todos estos ámbitos, ¿no? De los constructos sociales, culturales, de los valores familiares. Las relaciones entre los sexos son relaciones de poder, entonces, ¿no? Entre el hombre y la mujer van a ser alguien siempre en búsqueda del poder, ¿no? Entonces, en este caso, la mayoría, porque claro que puede ser viceversa, pero la mayoría de las relaciones se basan en que lo masculino domina lo femenino. Y donde se establece, por lo tanto, relaciones de supeditación, ¿no? A este sistema se lo denomina el sistema patriarcal, y la causa fundamental que origina y perpetúa la violencia es el sometimiento y el control de las mujeres, ¿no? Este aspecto básico del funcionamiento del patriarcado. La violencia se utiliza para mantener las relaciones de poder, ¿no? Ese es el fin, ese es el objetivo, ¿sí? No van a ser, la violencia de género no va a ser porque por celos, no va a ser porque le ama, ¿no? Sino que es una relación que se basa en el poder desigual, ¿no? Entonces, esta visión de género nos permite analizar y visibilizar precisamente las causas de las principales diferencias y sobre todo de las desigualdades, ¿no? En la vida de las mujeres, tanto como en la vida de las mujeres y en los hombres, ¿no? Como el objetivo sería aquí revelar las discriminaciones basadas tanto en el sexo como en el género, ¿sí? Bien, dentro de los tipos de violencia de género se puede observar varios, ¿no? Sin embargo, al realizar un análisis de caso, se puede visualizar que en la mayoría de los casos de la violencia viene dado por una combinación de varios de los tipos, ¿no? Casi nunca es una violencia única, ¿sí? Realmente no puedo concebir un caso en el que solo haya habido, por ejemplo, violencia física y haya terminado en femicidio, ¿sí?
así sea de desconocidos, siempre van a tener una combinación con la violencia psicológica y siempre de por sí, ya por los constructos de género, va a haber una violencia simbólica, ¿no? Entonces, se puede vislumbrar varios tipos y asimismo tiene una secuencia reproductiva en escalada. No hay que olvidar, la violencia nunca disminuye por sí sola, siempre va en escalada, siempre va a aumentar, ¿no? Y dentro de las violencias de género tradicionales se encuentra la violencia física, que se entiende como diferentes actos dirigidos contra el cuerpo de la mujer, como puede ser golpes, empujones, agresiones, ¿no? Etcétera. Sí, esto de controlarle o bajarle las manos. Por ejemplo, un video que hemos visto últimamente un montón en las redes sociales es el de Shakira, ¿no? Que ella al estarse moviendo, Piqué le baja la mano, ¿no? Entonces, esto ya se considera una agresión, ¿sí? Y es una agresión explícita y física, ¿no? Bueno, estos actos agresivos se vuelven constantes y se repiten con el tiempo, ¿sí? Y aunque vienen acompañados por fragmentos de arrepentimientos, a lo que luego vamos a ver que es la luna de miel, el agresor vuelve a fomentarse casi siempre incrementando la gravedad. No es que la situación hace que la golpiza sea más fuerte o menos fuerte, ¿no? Sino que el agresor, como es reforzado, empieza a ejercer mucho más violencia y no es por la situación, ¿sí? Sino que es porque ya ha sido reforzado y este ejercimiento de poder, cuando hay poder, siempre quieren más poder, ¿no? Como dice la canción. Entonces, eso, ¿no? Bueno, entonces, luego de hablar de la violencia física, que digamos es la última violencia, perdón, aquí se me ha ido con otro color, déjenme, les cambio la diapositiva. Bueno, les decía, ¿no? Entonces, después de ver la violencia física y por qué no tenemos que centrarnos tanto en la violencia física, más que en las otras violencias, es porque nosotros tenemos, como agentes sociales, tenemos el deber de interferir, no ya cuando la víctima ha sufrido el extremo, ¿no? No sé, permítame un segundito que no me permite cambiar el color. Bien, ahí está. Guardemos. Bien, entonces, como les decía, nuestro papel va a ser fundamental en prevenir la
el resto de violencias, ¿ya? Porque cuando ya llegan a la violencia física ya se han instaurado un montón de procesos en los que es muy difícil trabajar, ¿no es cierto? Entonces, por otra parte, la violencia psicológica, que va a ser una de estas tradicionales y la más importante, es que abarca una gran variedad de comportamientos que pueden ser insultos, amenazas, hasta diferentes mecanismos de dominación y control. Dada la amplitud de esta categoría, se ha considerado necesario extraer de su de su interior, los casos que sufren violencia sexual, ¿no? Como una combinación entre violencia física y violencia psicológica, ¿sí? Y también ponerla inmersa también el juego de la violencia económica, ¿no? Entonces, las limitaciones del el acceso al mercado del trabajo, controlar los recursos, las desigualdades graves de la distribución de gastos, también se considera una violencia psicológica, ¿no? Entonces, todas estas violencias tradicionales van a estar atravesadas por la violencia psicológica, ¿sí? Entonces, acaeciendo esta segunda, la que aparece de forma constante desde un principio en las relaciones sexistas y que hay violencia de género, se vuelve porque son constantes, pero se minimizan gracias a las construcciones de los valores sociales y culturales, y también porque son rasgos poco delimitados, se vuelve imperceptible para la víctima en una primera instancia, ¿no? Entonces pero a pesar de esto causará mayores efectos negativos a largo plazo, ¿no? La violencia psicológica es una de las violencias con mayor repercusión a lo largo del plazo, ¿no? Para la víctima. Sin embargo, esta es la invisibilizada dentro de los estigmas sociales de las relaciones de pareja, aseverando que el trato de lo que se lleva del ámbito privado y no a lo público, ¿no? Entonces, eso, como los trapos sucios se lavan en la casa, es una típica frase que podemos escuchar de esto, ¿no? A pesar de eso, las estadísticas manifiestan que el porcentaje de abuso psicológico es el más alto en agresiones hacia la mujer, ¿no? Es una huella de maltrato que queda impregnada como cicatriz supuestamente invisible, pero en realidad sabemos que esto causa daño y deterioro cognitivo, psicológico, social, emocional, ¿no? Pero se manifiesta en la cotidianidad y también en su entorno, ¿sí? Muchas más va a ser reflejado en la crianza hacia los menores, y aquí vemos cómo la violencia de género incide en las infancias. No porque éstas reciban más o menos daño de parte del agresor, sino que cuando los hijos se vuelven receptores de la violencia psicológica se vuelve estructurante, ¿no? Entonces la violencia se vuelve parte. Y hay investigaciones que demuestran, por ejemplo, de Hegin y Kleschel o de Marshall, que las repercusiones del maltrato psicológico en las víctimas tienen un impacto igual o superior al ocasionado por las agresiones físicas, ¿no? El daño cognitivo que es proporcionado a la víctima al encontrarse en un ambiente psicológicamente violento es peor que un golpe físico. La información recogida por la OMS señala que la tortura mental y el hecho de vivir con miedo y aterrorizados es el peor aspecto de los malos tratos. Adquiere aún mayor sentido lógico a la hora de comprender el estado de desgaste emocional que alcanza la víctima, ¿no? Aquí volvemos a retomar el miedo, ¿no? Que les decía ayer. Qué importante es trabajar sobre el miedo, porque es un desgaste, ¿no? Todo nuestro cerebro, todo nuestro cuerpo está en constante alerta, intentando defenderse, y es un desgaste cognitivo, emocional, y aparte vivimos aterrorizados, ¿no? Y es nuestra vida cotidiana, es un estrés postraumático cotidiano. El trauma no se elimina en un momento, ¿sí? Que es la diferencia que vamos a ver, por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático,
de guerra o el trastorno de estrés postraumático por un accidente de auto. El trastorno de estrés postraumático se puede ver que en las mujeres que sufren violencia generalmente deja muchas más secuelas que en estos otros dos, ¿no? Y es justamente porque es un ambiente socialmente aceptado, que es lo que le diferencia de la guerra, ¿no? Entonces a los soldados se les prepara para estar en un ambiente diferente al natural, ¿no? De por sí les dicen que no es lo natural. En cambio, las mujeres nos dicen que es lo natural, ¿no? Y entonces esta quiebre psíquico entre lo que para mí yo siento que esté bien y este quiebre con lo social hace que haya un desgaste y un quiebre cognitivo, ¿no? Y en cambio, en el otro ejemplo del accidente de auto, bueno, el accidente de auto obviamente es traumatizante, pero como es instantáneo y momentáneo, se puede reprimir, se puede disociar, o sea, pueden haber todos los efectos del trastorno de estrés postraumático, pero la desensibilización a largo plazo va a ser mucho más efectiva y rápida que cuando hay violencia de género, ¿no? Además de que la violencia de género generalmente viene con mucha comorbilidad, con muchos trastornos, ¿no? Como puede ser la depresión, ansiedad, pueden haber el TLP, que ya creo que vieron eso en clases anteriores, ¿no? Que pueden ser agresiones hacia sí mismo y mucha desregulación emocional, ¿sí? Pero bueno, eso vamos a verlo luego en el diagnóstico, ¿no? Entonces, esta nace desde un contexto violento, no es que nace de un día para el otro, o es como, esto escucho bastante en mis pacientes y hay que tenerlo súper claro y repetirles hasta que entiendan como que es que me dice que yo le detono o que es un gatillazo, entonces, y la violencia empieza a partir de eso, ¿no? Entonces es como, y les hacen, ¿no? Empieza este gaslighting de que, no, es que solo contigo soy así, es que tú me pones así, es que tú me haces así, ¿no? Esto no es así. Ya hay una estructura violenta en el agresor, ya hay un contexto violento, ¿no? Y de por sí, socialmente ya es violento todos los valores familiares, toda la construcción social. Y además, cuando empiezan estas manipulaciones, generalmente ya hubieron algunas red flags, ¿no es cierto? Entonces, no es nunca culpa de la víctima, y esto siempre tenemos que tener claro, ¿no? Donde las estructuras primarias han mostrado baja resolución de los conflictos emocionales. Ya te doy la palabra, Patricia, dame un segundo. Sobre todo en el enojo, ¿no? Y esto ha terminado en violencia. Esta puede ser verbal, puede ser privativa, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de la privativa es como el silencio, que le privas de la palabra, ¿no? Hacerle la ley del hielo, esta es una forma de violencia psicológica, ¿sí? La económica, que es decirle, ah, no, pero ¿para qué gastas tanto? Solo te gastas en pendejadas que no sirven para nada, mejor pagate el peluquero porque te ves fea, ¿no? Todo este trip, ¿no? Entonces, y también el gestual, o todo tipo de manipulación que cause daño. Bien, ahora sí, Patricia, dime. ¿Me escucha? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Cuando usted habla de que hay una estructura, es decir, bueno, que esos gatillazos, bueno, y que la persona se justifique en eso, pero claramente ya hay una estructura violenta en esa persona. En esta estructura digamos, incluidas toda la estructura, digamos, familiar, o puede estar estructurada, está también dentro de esa estructura está digamos, los niños cuando han sufrido bullying desde pequeños, o también, por ejemplo, cuando hay personas que han tenido problemas de alguna discapacidad,
que han tenido muchas limitaciones en su ambiente, que han sido muy excluidos, o inclusive han sido muy dañados emocionalmente. Entonces, cuando hablamos de esas estructuras, se refiere no solamente a lo familiar, sino también a lo ambiental, a lo social. Me gustaría tal vez como que me detallara un poquito más sobre eso, si me hace el favor. Sí, bueno, aquí está importante señalar algo que vamos a verlo, por ejemplo, en los mitos y verdades, que es, a pesar de que la violencia es estructurante, no siempre es determinante, ¿sí? Entonces, no todos los niños que sufren violencia van a terminar siendo agresores, ¿sí? No es un condicional. Entonces, y aquí es la importancia de trabajar con las infancias, ¿sí? Porque si nosotros hacemos una intervención interdisciplinaria a estas víctimas de violencia, lo más probable es que justamente esta violencia permita, cuando sean adultos, distinguir en su ambiente social qué es lo que está siendo violento, ¿no? Y les va a permitir alejarse de esto. Pero bueno, ciertamente hay una parte de la violencia que es estructurante y es justamente esto que decíamos que viene no solo desde el ambiente familiar, sino viene desde lo social, viene desde lo educativo, viene desde el Estado, viene desde la religión, y todo esto va a influenciar, ¿no? Entonces, por ejemplo, de lo que hablaba Adler, del sentimiento de inferioridad que se crea por la discapacidad física, esto también va a ser un factor que podría hacer, y el bullying, claro que es una forma de violencia a este sentimiento de inferioridad, de discapacidad y de la falta de autoestima, va a reforzar las conductas violentas de forma de defenderse. Pero, ¿por qué? Es porque como vimos, bueno, no vimos, sino que creo que vieron en los trastornos límites de personalidad, las funciones autolesivas, debe haber un ambiente invalidante y un ambiente biopsicosocial que alimenten esto. Tanto va a funcionar para el trastorno límite de personalidad, en que se hace daño a uno mismo, y va a funcionar para la violencia, ¿no? Entonces, los agresores se construyen en un ambiente invalidante, que no hubo una atención adecuada del manejo de las emociones, no hubo una escucha de parte de las partes nutricias, y la forma de, en vez de la desregulación emocional que presenta el TLP, de hacer el capricho, de hacer berrinches, hace lo mismo en las infancias, pero a través de la violencia, ¿no? Entonces, en esa infancia, la violencia va a funcionar como una forma de gritarle a ese ambiente invalidante que es violento, y así, ya sea porque es muy restrictivo, porque es muy permisivo, porque es muy desorganizado, y aquí viene toda la teoría del apego de Bowlby, que esta forma que le has enseñado, no sabemos si le pudieron haber enseñado justamente los bullings del colegio, que como a ellos les sale bien las cosas a través de la violencia, entonces si yo soy violento, a mí también me van a salir bien las cosas, ¿no? Entonces, como sabemos, en la niñez la abstracción no está delimitada hasta los 9, 10 años, entonces todo se vuelve concreto, ¿no es cierto? Y por ende, como todo es concreto, el análisis es lógico de que si pasa esto, va a pasar esto y por tanto esto, ¿no? Y si a uno le funciona la violencia, entonces si yo repito violencia, entonces puedo conseguir lo que quiero, ¿sí? Entonces puede manejarse de esto, pero siempre va a estar alimentado desde que hay un ambiente invalidante, ¿no? Esto es fundamental, porque si el ambiente no responde a las necesidades y a las carencias del infante, entonces el infante va a buscar reemplazar ese vacío emocional, ese vacío cognitivo, ese vacío de apego con otras formas de llamar, ¿no? Y luego, claro, como funcionó, se reproduce, se retroalimenta y empieza el continuum de violencia, ¿sí? No sé si me expliqué bien. Me dices, Patricia, si es que
te pude responder. Sí, me quedó claro. Muchas gracias, profesor. Perfecto, muchas gracias a ti por la pregunta. Bueno, entonces, continuando, hay otra violencia que se le invisibiliza un montón, pero tiene un gran impacto en relación a salir del ciclo de la violencia, ¿no? Y esta es la violencia económica. La violencia económica la conocemos como la violencia de género, tiene múltiples formas y tipos de incidencia en las que puede afectar a la mujer. Una de ellas es esta violencia económica, que a pesar de ser una continua, es uno de los tipos menos investigados dentro de la violencia de género. Esto se conlleva a que se lo toma como un despliegue secundario de otras violencias que ya surgen en la pareja, ¿no? Pero algunas víctimas van a tener confluencia con otras condiciones de vulnerabilidad. Como ya mencionamos ayer, una de estas es la pobreza. Estos factores se muestran como factores de riesgo, como la dependencia económica, la baja escolaridad, la poca protección por parte de las entidades del Estado, lo que incrementa la dificultad de la decisión de la mujer, de que ella se desvaloriza y adopta una posición tolerante, ¿no? Con el ánimo de sobrellevar la dinámica familiar, recayendo el peso de la funcionalidad familiar solo sobre los hombros de ella, ¿no? Y no compartiendo la responsabilidad como debería ser, de que hablábamos ayer de la teoría del cuidado con su pareja, y facilitándole así entonces que se permanezca en la violencia en el hogar, ¿no? Dentro de un estudio realizado en una población de Honduras, realizada por Chavarría y Mejía, Calix Pineda y Vázquez Bonilla en el 2017, sobre la caracterización de la violencia doméstica en mujeres mayores de 16 años con compañeros en la comunidad de Honduras, donde se realiza un análisis en general de la población. Se encuentra que la violencia más concurrente es la violencia económica, ¿no? Entonces, siendo el 39.67% de las víctimas las que sufren violencia económica, ¿no? De las que denunciaron claramente, ¿no? Y el 16.53% de las víctimas sufren violencia psicológica y económica combinadas. Lo mismo que coincide con la investigación de Díaz, Arrieta y González en el 2015, donde el porcentaje de dependencia económica de la pareja es del 59.5%, indicando que los ingresos que proveen a la familia desde el rol de la figura masculina, mientras que solo el 1.82% de las mujeres muestran ingresos económicos propios, ¿no? Y aquí vemos otra vez cuál es la influencia del rol, ¿no? Aquí se interpreta muy bien en este estudio cómo las mujeres no entienden que su rol puede ser algo más que ser cuidadoras, ¿no? Y que pueden buscar. Entonces, ahí tenemos que manejar no solo los constructos desde por qué el hombre no le permite, ¿no? Desde por qué el rol masculino no le permite, sino también nosotras interiorizamos esta condición de no poder, ¿no? Entonces, y esto nos limita un montón, siendo esta gran diferencia, imagínense, del 59% los hombres y solo el 1% las mujeres. No tiene nada que ver, o sea, no hay comparación. Destacando que el rol principal de las mujeres lo desempeñan como formadores de los hijos con un porcentaje del 60.4%, ¿no? Y de aceptación de la mujer de ser. Son amas de casa exclusivamente dedicadas al cuidado de los niños, lo que junto a la dependencia económica y a la falta de recreación en la familia genera un ambiente rutinario, tenso y cargado de estrés acumulativo. Bien, la violencia de género a lo largo de la vida de una mujer, ¿no? No, nos faltan otros tipos de violencia, perdón. Entonces, por otra parte, está la violencia y los abusos sexuales que se resumen en cualquier forma como un acto de naturaleza
forzada por el agresor o no consentida por la mujer, ¿no? Como veíamos ayer, no tienen la violación un contexto sexual, que es lo que antes se entendía, sino que tiene un rol de ejercer el poder, ¿sí? Esto hay que tenerlo claro, ¿no? Que se vuelven cuerpos y no personas a las que violas. A las personas que violas no son sujetos, ¿ok? Entonces, abarcando la imposición mediante la fuerza, o, por ejemplo, aquí también como ver por qué los hombres violan cuando una persona está inconsciente, ¿no? Cuando está totalmente dopada o alcoholizada. Es porque es mucho más fácil asimilar ante la imaginación que es un cuerpo inerte cuando no tiene movimiento. Y así es mucho más fácil cosificarlo para violarlo, ¿no? Bueno, entonces agresión sexual se tiene que dar mediante fuerza o intimidación y son relaciones sexuales no consentidas, ¿no? Con independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal o de pareja o afectiva con la víctima, ¿no? Esto no interpela, ¿sí? Entonces, se podría diferenciar entre lo que es el acoso sexual, que es una situación en la que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de índole sexual, ¿no? Con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. En particular, cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante y humillante u ofensivo. No sé si alguien aquí quiere poner un ejemplo de lo que, por ejemplo, escuchamos cotidianamente en la calle, para que se vuelva un poco más participativo. Mientras yo leo las preguntas. Hola, buenas tardes, buenos días. Sí. Bueno, un gusto, profesora. Mi nombre es Karen Mendoza, yo soy de Perú. Bueno, usted estaba diciendo, para hacer ejemplos, ¿no? Y sobre el acoso, pues desgraciadamente, nosotras, las mujeres latinas, tenemos 1000 ejemplos, pues, ¿no? Por lo que escuchamos, ¿no? A nuestro alrededor, por lo que vemos en las noticias, por lo que vemos en la calle y por lo que también nos sucede a nosotras mismas, ¿no? Siempre están, pues, ¿no? Siempre hay personas, ¿no? Hombres, más que nada desubicados, ¿no? Que siempre le dicen a la mujer alguna cosa, ¿no? Burda referente a su cuerpo, ¿no? Y como dice usted, miran partes del cuerpo, ¿no? No miran a la persona en sí, ¿no? No miran su cabeza, no miran, ¿no? No sé, no es importante en ese momento por decir si puede ser alguien inteligente, que tiene sentimientos, ¿no? Solo se fijan, ¿no? Obscenamente, digámoslo así, ¿no? En los senos, ¿no? En el trasero, cosas así, ¿no? Y todos los días, pues, se escucha eso, ¿no? No hay muchas veces ningún tipo de respeto, ¿no? Por la dignidad, ¿no? Por los sentimientos, por lo que pueda sentir la mujer. Muchas veces incluso no es respetuoso, ¿no? Es solamente algo, digamos, sexual, sexista, ¿no? Y que parece mentira, nadie dice nada, nadie habla nada, pero es bastante a veces, vergonzoso, ¿no? Intimidatorio, ¿no? Que te baja la moral, ¿no? Bueno, yo quería compartir eso, ¿no? Muchas gracias, Karen, por tu aporte. Sí, justamente, lastimosamente, todas las mujeres en Latinoamérica y creo que en todo el mundo sabemos esto. Hay muchas restricciones en los países para esto. Por ejemplo, en Argentina, el acoso es penado, ¿no? No pasa eso en todos los países. Por ejemplo, en Ecuador no pasa. Entonces, esto sí va a depender del cambio cultural. Y una cosa aquí que sí quisiera resaltar es que nosotros tenemos que empezar a utilizar la terminología tal como es, ¿no? Un hombre que hace acoso sexual no es un desubicado, es un agresor sexual, ¿sí? Y ese es el término que debemos utilizar,
Porque cuando estamos infantilizando, minimizando, diciendo pobrecito el hombre, estamos minimizando la agresión hacia la mujer. Y esto que repetidamente se ha reiterado que es una agresión sexual y lo siguen haciendo. Y nosotras respondemos ante esa agresión sexual. Yo siempre me he parado y nunca funciona en decirles que paren de decirme que mi culo, o que mi cara o mis tetas, o si caminas así como cocinas, cosas así, no se detienen, es porque no hay una reglamentación específica ante esto, ¿no? Y porque se lo considera socialmente, se lo tolera, ¿no? Se lo tolera de alguna forma social, ¿no? Pero por esa misma razón es que tenemos que empezar a llamar como es, ¿no? Esto es acoso sexual y por tanto el que lo ejerce es un agresor sexual, ¿sí? Tiene. Bueno, yo quería aportar lo siguiente, que como contribuyendo un poco a lo que dice la compañera, que a veces que pasa que cuando estás en la calle, te ven y te dicen cosas, te gritan, y algo muy peculiar que alguna vez me llegó a suceder, es que le comentaba yo a mi pareja, que es hombre, yo le decía, no, pues voy a pasar por tal lugar, tal vez no lo sé, y me preocupa un poco porque pues es incomodísimo, es exacto, como es una agresión, te sientes amenazada, ¿no? Y él me llegó a mencionar en alguna ocasión, te voy a acompañar, no lo sé, pues para que no te digan nada. Yo le dije, está ok si me acompañas, pero es que si tú me acompañas es como perpetuar todo esto porque y eso es lo que quería mencionar. Te respetan, y digo te respetan entre comillas, si es que te En ven condición. con otro hombre, exactamente. Yo le decía, es que no me gustaría necesitar que tú me estés acompañando, porque entonces no me están respetando a mí, te están respetando a ti. Y eso es algo que yo noto, o sea, y entonces él se queda pensando, claro, tienes toda la razón, ¿no? O sea, que de pronto es como yo te quiero salir a cuidar y yo, ok, y a lo mejor es que tu intención es buena, pero no No tendría parte que el problema. necesitar. Exacto, no Claro. tendría que necesitar que tú salgas a acompañarme, porque entonces de verdad y eso me genera muchísimo ruido, ¿no? Te están respetando a ti como hombre y no a mí como mujer, porque es como si dijeran, igual sería una falta de respeto, ¿no? Porque estoy respetando a tu hombre, no estoy respetándote a ti, eso es lo que yo quería mencionar. Sí, justamente tienes toda la razón, Diana, y por eso es muy difícil delimitar estos pequeños hilos en los que por eso es como, bueno, qué bueno mi pareja, sí, pero por ahí, pero por lo mismo sigue alimentando la forma hegemónica de pensar androcentrista en la que se perpetúa la violencia, ¿no? Y qué bueno que puedas conversar de estas cosas con tu pareja y que esté abierta a conversar. Eso es una de las principales claves para mantener una pareja saludable, ¿no? Rebeca, no te escucho, está apagado tu micrófono, Rebeca. Hola, hola, ¿ahí me puedes escuchar? Sí. Ya. Hola, Sol. Hola, compañeros. Sí, hay algo que quería mencionarlo. Generalmente ocurre a veces mucho en un medio en el cual me desenvuelvo con algunos usuarios, algunos pacientes, y sería bueno como que tenerlo un poco claro o encontrar quizás los términos o si encajan, en qué parte encajarían de todo lo que nos has venido desglosando de los tipos de violencia en cuanto a género. Por decir, tenemos situaciones en las que otra mujer tiene alianzas con el género masculino, es decir, ellas, yo las podría ver como un agente mantenedor o sostenedor de este tipo de violencia. Grupos de mujeres, ya puedan ser estas dentro de las familias, por ejemplo, la mamá que está en contra de la nuera, a pesar de que se la violente dentro de la casa y que ella sea testigo, no hace nada, más bien respalda su hecho o dice, bueno, es que las mujeres vivimos de esta manera, o acentúa el mismo hecho de que las mujeres tenemos que hacer caso a los hombres dentro del hogar, ¿ya? Es algunos casos o situaciones por los cuales
he tenido la experiencia de tratar a algunos pacientes que han contado esta situación. Entonces, aquí la agresión se vuelve una alianza. Si bien es cierto, el hombre es el que agrede, pero también hay una violencia o una alianza con parte de grupos femeninos, ya que estos se volverían, desde mi parecer, como mantenedores. Y no solamente mantenedores, a veces incluso se pueden volver activos también, porque se vuelven parte directa o indirectamente de este tipo de violencia. Eso una. Dos, también analizar un poquito toda esta situación también de género que viene con otros factores que se interrelacionan, por ejemplo, el trabajo. Aquí veía yo, por ejemplo, en lo que habías colocado violencia económica. Me imagino que ahí por ahí se sitúa quizás la parte laboral, en que a veces el jefe contrata a una mujer, pero hay siempre este acoso, podría decirse, un acoso laboral, o incluso crea ciertas situaciones clasistas, regionalistas de países, o situaciones como por decir, para nadie es extraño de que, por ejemplo, aquí, yo soy de Ecuador, tenemos bastante personas venezolanas, pero generalmente ven a nuestras, ven por decir a este grupo de mujeres venezolanas como facilidad como para vulnerar sus derechos y desde el enfoque sexual. Entonces, sí es importante ver también esta situación, y no solamente hablando de países, sino también regiones. Por ejemplo, he visto e incluso pacientes o personas muy cercanas han experimentado la situación de que si eres de la costa, tienes la etiqueta de que eres una mujer más caliente. Y entonces la gente te etiqueta de esa forma, y es como lo habías mencionado, es permitido por la sociedad. La sociedad lo toma a broma, se ríe, pero no es algo que se debería permitir, pero sin embargo esto existe. Quizás esto nomás quería dejarlo ahí, quizás lo podríamos quizás analizar. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Son aportes muy importantes. Sí, justamente algunos de los puntos los vamos a tocar. Uno de ellos justamente lo iba a decir ahora, que es el acoso por razón de género, por razón de sexo, ¿no? Esto pasa en los trabajos. Por ejemplo, el hecho de que te contraten por más guapa o que te contraten no por las habilidades, y que esto podemos verlo diferenciado, sí, entre países. Por ejemplo, en Londres no puedes poner, es prohibido poner una fotografía en tu currículum vital, ¿no? Porque esto ya causa una segregación, ¿no? Y también, por ejemplo, este hecho de que en muchas encuestas laborales, todavía en las encuestas, en los protocolos, para hacer las entrevistas, podemos ver preguntas como si planeas a futuro tener hijos. ¿Qué tiene que ver eso con el ámbito laboral? No tiene que ver, ¿sí? Es esto que se le vuelve a entregar una y otra vez a la mujer en el ámbito, ¿no? De, ustedes de seguro habrán escuchado lo que Freud dijo de las 3 salidas de la feminidad, que es ahora, en el siglo XXI, no se pueden seguir conservando estas ideas, ¿no? Puede ser que Freud sea un gran psicoanalista que postuló en su contexto social en esa época unas ideas, pero ahora esas ideas se consideran machistas, ¿no? Y no tienen una perspectiva de género. Entonces, por ejemplo, la salida de la feminidad, que son las 3 mujeres, que son o puta, o lesbiana, o madre, o monja, ¿no? Son 4, perdón. Entonces, la más aceptada es la de la madre, y que solo en completud, se va a sentir en completud cuando tiene a su hijo, ¿no? Entonces, por eso siempre está buscando el falo del hombre, etcétera, 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 ¿no? Pero eso ya no es verdad. O sea, si en algún punto tuvo un sustento porque la sociedad no le permitía a la mujer ejercer otro rol, ese rol ya no es sostenido en la actualidad, ¿no? Y por ende no debe ser un condicionante el querer ser madre al querer ser profesional, ¿no?
o el tener un trabajo con nuestra belleza, o el vulnerarnos por nuestra etnia, pues por nuestra raza, por nuestra cultura, por nuestro país de origen, por nuestra edad, ¿no? Estos no deberían ser presupuestos que se están estableciendo para el ejercicio laboral, ni en los ámbitos educativos, ni sociales, y peor en los familiares, ¿sí? Cuando ejerce esto dentro de una relación heterosexual, por ejemplo, podemos ver que está súper marcado el rol, ya es lo que a esto se le llama la heterogeneidad hegemónica, ¿no? La heterosexualidad hegemónica, ¿no? Cuando no tiene nada que ver con que nos gusten o no los hombres, sino que tiene que ver con qué factores van a marcar sobre mi rol femenino y qué factores van a marcar sobre su rol masculino, ¿no? ¿Qué papel va a jugar? Si va a ser un juego de poder o va a ser un juego de equidad, ¿no es cierto? Entonces, y por ahí mencionaste otros, Rebeca, que también son importantes esto sobre la alianza y lo vamos a ver después, que por ejemplo en Latinoamérica manejamos un montón lo que es el matriarcado. El matriarcado es un posicionamiento machista que nace del patriarcado, pero la que ejerce la violencia es la madre, ¿no? Y a través de ella atraviesan todos los valores culturales, sociales que son machistas, ¿no? Que nacen desde este hegemónico poder androcéntrico. Y a partir de esto se crean las alianzas entre el hijo, que la madre es violenta, la madre es agresora. No es que solo son mantenedores, son agresores, ¿sí? No porque el uno ejerza violencia física, el otro deja de ser un agresor. A los agresores hay que llamarles agresores, sean hombres o mujeres. Si son ejercedores, ejecutores de violencia, son agresores y maltratadores y se les tiene que denunciar por igual, ¿no? Entonces, pero sí que juegan un papel principal en mantener esta violencia, ¿no? Porque generalmente, por ejemplo, en muchos casos que yo tuve de violencia de género en situaciones de vulnerabilidad con pobreza, las mujeres se iban a vivir donde las suegras, ¿no? Y con los hijos. Entonces, esto es reforzado económicamente porque la mujer no tiene a dónde irse, porque los padres, como también están atravesados por este rol patriarcal, creen que la mujer no puede volver sin su marido, entonces no tienen dónde respaldarse. Y entonces existe esta, que en México le llaman se me fue el nombre, pero es hace alusión a una virgen, Marie, ahí les digo, denme un segundo. ¿Inmaculada? ¿No es la palabra? Es como Marielinas, Bueno, pero en Ecuador también hay esto, ¿no? Es que esto, a las madres, tú cuando cumples el papel de madre, también cumples el papel de santa, de la Virgen María, ¿no? Entonces, por ende, te inmaculas y te pones en un posicionamiento igual al del hombre, ¿no? Porque a la madre no se la toca, ¿sí? Entonces, cuando le pones en este santuario, en esta idealización a la madre también empieza a ejercer poder. Y cuando ejerce poder, atraviesa por la violencia. Y esta violencia la ejerce sobre las otras mujeres que nunca van a ser iguales a ella. Entonces entra en este poder, en esta ideología de supremacía, en la que ella es mejor que las otras mujeres, entonces tiene la potestad de ejercer poder y violencia a las otras mujeres, ¿sí? Ahora está ahí el término, lo vamos a mencionar, lo voy a encontrar, pero la idea es esta, ¿sí? Veamos. A ver.
Las letras se ven muy pequeñas. Siento que si pensamos en tener hijos, ellos nos hacen sentir menos. El machismo o suelen pensar que debes estar en casa y dedicada a tus hijos. Sí, justamente esto es lo que decíamos que pasa por el ámbito privado, que aún no nos, aunque ya tenemos el poder de ejercer laboralmente, solo el 23% llegan a puestos legislativos y solo 2 de cada 10 mujeres llegan a puestos directivos, ¿no? Porque siempre vamos a estar juzgadas ante la condición de la maternidad, ¿no? Y eso es algo que tenemos que romper, porque es un mito, así como los hombres tienen capacidad para producir y también ser padres, nosotras también tenemos que permitirnos trabajar en el ámbito social y laboral y podemos ser madres, ¿no? Ya, muy bien. Si no se ve o algo, se me corta el audio, paren, levanten, alcen el micrófono y háblenme, ¿sí? Porque hasta que lea el chat ya pasó. Mm. Bien, acabamos aquí, ¿no es cierto? Los tipos de violencia, ¿no es cierto? Entonces, el acoso por razones de sexo es estas situaciones que les mencionaba del ámbito laboral, que la situación en que se produce es un comportamiento relacionado con el sexo de una persona o con el propósito o el efecto de atentar la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, ¿no? Y por último está la agresión sexual, que es un atentado contra la libertad sexual de otra persona, ¿no? Sin que medie el consentimiento empleado de la violencia o la intimidación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos incluir también dentro de esto a la violencia obstétrica y uno de los casos que se puede analizar aquí es el aborto, ¿no? Porque, por ejemplo, al hombre nunca le han dicho tienes que hacerte la vasectomía obligatoriamente para que no te reproduzcas, ¿no? Al hombre hegemónico nunca se le ha puesto en cuestión su poder de reproductividad o no, ¿sí? Y aquí hay una agresión sexual a todas las mujeres de parte del Estado al decirnos que al tener que nosotras luchar por qué decidir con nuestro cuerpo y hacerle un delito que decidamos con nuestro cuerpo, hace que esto sea una agresión sexual de parte del Estado, ¿sí?